Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. En esta mañana damos inicio a esta escuela dominical, el día de hoy, domingo 19 de julio del año 2020, y damos inicio a esta escuela dominical y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Primeramente quiero saludar a todos nuestros hermanos que hasta ahora están conectándose a través de nuestro Facebook. Mientras damos unos pocos minutos para que nuestros hermanos, ¿no es cierto?, se vayan conectando, quiero invitarle a que vaya a buscar su Biblia, su Nuevo Testamento, para que empecemos con la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, a dar inicio a esta transmisión en vivo de nuestra escuela dominical, en esta fría mañana, ¿no es cierto?, una mañana quizás invernal, con neblina, pero gracias al Señor el sol está saliendo, el sol está alumbrando, así que saludo a todos nuestros hermanos que se están conectando, a nuestro hermano Javier, a nuestro hermano Bruno, a nuestro hermano Juan Carlos Lara, a nuestra hermana Mildred Muñoz. Sean todos bienvenidos, compartan esta publicación para que con la ayuda del Señor podamos, ¿no es cierto?, bendecir a muchos más hermanos quienes hoy día se van a conectar y van a escuchar la palabra del Señor. Bueno, les invito, amados hermanos, a que vamos a orar al Señor para que el Señor nos dé la gracia, nos dé la sabiduría y podamos con su ayuda oír su poderosa y hermosa palabra. Le invito a que oremos todos al Señor. Dios eterno, Padre celestial, cuántas gracias te damos en esta mañana por darnos la oportunidad, Señor, de poder darnos vida, poder darnos la salud, Señor, poder amanecer, abrir nuestros ojos. Te damos las gracias porque podemos respirar, te damos las gracias porque tenemos un techo que nos cobija, Señor. Te damos las gracias porque nuestra familia, Señor, se encuentra bien. En esta mañana te queremos pedir, Padre amado, que en tu amor y en tu misericordia tú nos des gracia, sabiduría, poder de lo alto, para que con tu ayuda, Señor, podamos aprender, entender de tu palabra. Padre, a todos nuestros hermanos que hasta ahora están conectándose, te pido tú que abras su entendimiento, les den la sabiduría, les den la gracia para que podamos aprender de tu palabra y que en esta mañana, Señor, sea una mañana diferente, una mañana bendecida, una mañana llena de tu gracia, llena de tu gloria, donde crezcamos en conocimiento, donde crezcamos en sabiduría y por sobre todas las cosas, crezcamos en espiritualidad. Padre amado, te damos las gracias porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Prepáranos, Señor, vamos a abrir tu palabra, la cual nos llena, la cual nos satisface, la cual nos transforma, nos alegra, la cual nos restaura. Esta palabra viva y eficaz, Señor, esta palabra que discierne nuestros pensamientos, Padre amado, hasta los deseos de nuestro corazón. Esta palabra viva que hoy día tú nos vas a dar, te rogamos que sea de bendición en esta mañana para la honra y gloria de tu nombre. Oh Padre amado, te damos las gracias por esta bendición, por esta oración. Únenos en un solo espíritu, no solamente a los hermanos de nuestra amada iglesia, sino a todos quienes se conecten y quienes vean, aunque sean algunos minutos, y puedan escuchar tu palabra. Únenos en un solo espíritu para alabar y bendecir tu santo nombre. Te lo rogamos todo, Padre amado, mediante tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén. Le invito, amados hermanos, que le demos toda la honra y toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Con tarde hoy día estamos con la transmisión en vivo de la escuela dominical y le quiero invitar a abrir la palabra de Dios, amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias. En esta ocasión estamos estudiando el mensaje a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer los primeros 6 versículos con la ayuda del Señor. Así que le invito a mis hermanos a que juntos podamos dar lectura a la poderosa y santa palabra de Dios, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Dice así su palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto.
sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas, dice su palabra delante de Dios. Versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Gloria a Dios para siempre. Pues si no velas, vendré por ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4 nos dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice el verso 4. Versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor confirme la lectura de su santa palabra en nuestros corazones. Vimos la semana pasada, amados hermanos, cómo el Señor en esta carta a la iglesia de Sardis parte no haciendo un reconocimiento, amados hermanos, a la iglesia, sino que por el contrario, parte condenando a la iglesia, que es una iglesia que está muerta, que es una iglesia que tiene fama de estar viva, que tiene fama de ser una iglesia activa, pero por dentro es una iglesia muerta. Bendito sea Dios para siempre. Hoy día, con la ayuda del Señor, amados hermanos, vamos a ver algunos posibles síntomas de una iglesia o de un creyente moribundo. Y que el Señor nos dé gracia para atender a lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. Pensemos en algunos posibles síntomas de una iglesia muerta o de un creyente moribundo o de un creyente o de una iglesia moribunda. Fíjese que algunos síntomas son estar satisfechos y descansar en los logros pasados. Es decir, estar tranquilo por todo lo que yo he hecho anteriormente. Eso es un síntoma, ¿no es cierto?, de una iglesia moribunda, de un creyente moribundo. Estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Estar más centrados, amados hermanos, en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Un síntoma de un creyente moribundo o de una iglesia moribunda. Tener más interés por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Ese es un tremendo síntoma de una iglesia o de un creyente moribundo. Estar más atento a lo que los hombres piensan de nosotros, a lo que Dios dice. Es importante entender esto porque muchas veces nos preocupamos más de lo que la gente dice, de lo que nos rodea. Buscamos la validación de los hombres. Ese es un síntoma de un creyente moribundo, de una iglesia moribunda. Usted, yo, tenemos que buscar la validación del Espíritu Santo, la validación de Cristo, de Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios para siempre. Otro síntoma de un creyente moribundo o de una iglesia moribunda es hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Nos preocupamos mucho de los letreros, los nombres de la iglesia. Preocupémonos más, amados hermanos, de la palabra de Dios. No tengamos estos síntomas de creyente moribundo, de un creyente muerto que aparenta estar en Cristo, pero en realidad no lo está. Perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. ¿Cuántos hoy día el Señor nos da las promesas basadas en las Sagradas Escrituras y no las creemos? Tenemos palabra, tenemos promesa que Dios nos da en el libro santo, pero no le tomamos en cuenta, perdemos la convicción de creer a la palabra que Dios nos está enseñando. Varias ilustraciones que describen bien el estado, ¿no es cierto?, de la iglesia en Sardis. Estos síntomas de una iglesia moribunda describen de buena manera el síntoma y ilustran cómo estaba o cuál era el estado que tenía la iglesia de Sardis, amados hermanos. Usando la expresión que el Señor aplicó a los judíos en su tiempo, eran sepulcros blanqueados. Mire lo que el Señor le está diciendo. Eran sepulcros blanqueados, así era la iglesia. Flores artificiales sin olor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.
Vamos a ver ahora una parte importante de lo que nos dice Apocalipsis 3, los versículos 2 y 3. El Señor hace un llamamiento al arrepentimiento. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, ¿no es cierto? Versículos 2 y 3, perdón. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré por ti, vendré sobre ti como ladrón, dice el Señor, y no sabrás a qué hora vendré. Qué importante lo que nos dice el Señor, porque no he hallado tus obras perfectas. Así encontró a la iglesia en Sardis. Bendito sea el Señor para siempre. Primero, sé vigilante. Ahora Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis, que estaban en grave peligro de extinción. El Señor hoy día se refiere ahí a los que estaban realmente atentos, a los que estaban, ¿no es cierto?, ese remanente fiel. El Señor comienza con una exhortación a que sean vigilantes. Esta recomendación, amados hermanos, tenía un sentido especial para la iglesia en aquella ciudad, porque como ya hemos comentado, 2 veces había sido capturada debido precisamente a la falta de vigilancia, a la falta de estar atento. Quizás, amados hermanos, a la iglesia le pasaba como a sus antepasados ahí en Sardis, que se sentían seguros, confiados en la protección que les ofrecían los muros, sus muros que ellos tenían. Y es verdad que el creyente está protegido por unas defensas mejores que cualquier ciudad pueda levantar. Pero esto no nos debe llevar a relajarnos, a la relajación, o no nos debe llevar al descuido en nuestra vida espiritual, sino a estar, amados hermanos, prevenidos constantemente, puesto que la tentación puede aparecer en cualquier momento por donde menos lo esperamos. Entonces debemos de estar atentos, no nos relajemos porque tenemos la cobertura de Dios, debemos estar vigilantes, debemos de estar atentos, debemos de estar pendientes para que Satanás, el diablo, no nos venga, ¿no es cierto?, a poner a una zancadilla o que corramos una falta o tengamos un desliz. La falta de alerta espiritual, amados hermanos, resulta muy costosa. El apóstol Pedro, fíjese que exhortaba en este sentido a los creyentes. En primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 decía, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, dice el Señor, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Imagínese cómo el apóstol Pedro exhortaba en ese sentido a los creyentes. Vámonos al punto número 2. Afirma las otras cosas que están para morir. Parece que no todo, amados hermanos, estaba completamente perdido. Aún había cosas que estaban para morir. Pero si las ascuas no eran pronto avivadas para que surgiera nuevamente la llama, terminarían por apagarse. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, pero aún estos corrían el peligro de languidecer por completo en medio de ese ambiente asfixiante. En esa situación, amados hermanos, no podían ser indiferentes o dejarse llevar por la corriente, sino que al contrario debían empezar por evaluar correctamente la situación desde la perspectiva que el Señor les estaba dando. Después tendrían que confrontar el pecado y el error e influir con su ejemplo y palabra en la comunidad. La pregunta es hoy día, ¿estamos evaluándonos, no estamos autoevaluando correctamente nuestra situación, nuestra vida espiritual desde la perspectiva del Señor? Si es así, vamos a tener que empezar entonces a confrontar el pecado. Vamos a tener que enmendar los errores que hemos tenido. Vamos a tener que empezar a influir con nuestro ejemplo, con nuestra conducta y con nuestra palabra, para que la palabra de Dios sea glorificada. Es interesante, amados hermanos, notar que el Señor no manda a esos cristianos fieles a que se vayan de la iglesia y comiencen una obra nueva en otra parte de la ciudad. No, Dios los dejó allí
a fin de llamar al resto que se había extraviado para que volvieran a la fidelidad del Señor. No obstante, si una iglesia deja de serlo, la separación puede ser la única alternativa. Pero muchos a veces cometen el error de arrancar y no quedarse ahí para poder confrontar, para poder ayudar a aquellos que hoy día están en el pecado, aquellos que están en la situación difícil. Por eso, amados hermanos, la importancia es que si Dios te da las herramientas, en el nombre del Señor usted pueda confrontar el pecado, enmendar los errores, redarguir, ¿no es cierto?, con el amor del Señor, para que aquellos hermanos, aquella gente que a lo mejor, al igual que la iglesia ahí en Sardis, estaban, ¿no es cierto?, en una situación difícil, tenían una venda en los ojos, usted y yo podamos ser instrumento de bendición y que esa venda pueda salir para que ellos puedan conocer la verdad de Cristo. Punto número 3, en el nombre del Señor, dice: ¿por qué no he hallado tus obras perfectas delante de Dios? Fíjese que en Sardis, la queja del Señor Jesucristo a su iglesia es porque sus obras no se conformaban con el criterio de Dios. Inmediatamente la pregunta para usted que está conectado: sus obras, sí, las suyas, ¿están siendo, ¿no es cierto?, conforme al criterio de Dios? ¿Sus obras están siendo en base a lo que Dios quiere de usted? Usted me puede decir: es que yo no sé lo que Dios quiere de mí. Vaya a la Biblia, vaya a la palabra de Dios, escudriñe las Escrituras, busque la voluntad de Dios para su vida. Dios tiene un diseño perfecto para usted. Pero si usted no lo toma en cuenta, quiero decirle que está perdiendo el tiempo. Estamos entrando, amados hermanos, en la recta final. Después de esta cuarentena, cuando se normalice todo, ¿no es cierto?, que va a ser un tiempo, viene la parte final, el último tiempo que Dios nos va a dar antes que Cristo venga a buscar a su iglesia. Es tiempo de empezar a andar conforme al criterio de Dios, tal como lo hacía el Señor, como se quejaba con la iglesia en Sardis. No habían perseverado ahí en Sardis en desarrollarse espiritualmente, se habían enfriado y habían perdido el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. ¿Cuántos de los que están hoy día en cuarentena, amados hermanos, han preferido no desarrollarse en lo espiritual? Han preferido esperar. ¿Cuántos de los que están en cuarentena se han enfriado? ¿Cuántos de los que están en cuarentena han perdido el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana y en la madurez espiritual? En esta mañana, en el nombre del Señor, declaro sobre usted una palabra para que Dios anime su vida, para que Dios lo fortalezca, para que Dios lo levante, para que Dios lo haga una persona que quiera buscar el rostro de Dios. Es tiempo, amados hermanos, de avanzar en gracia, en conocimiento y en sabiduría. Bendito Dios para siempre. Y al fin y al cabo, lo que de verdad importaba en una iglesia no es si los cultos de los domingos se llenan y discurren de una forma animada, sino si cada creyente está avanzando hacia la madurez, pareciéndose cada vez más al modelo que tenemos en Cristo. Es triste ver que muchas veces nos preocupamos más de la cantidad, de la gente que podamos tener, en lugar de preocuparnos más, como el Señor le habla a la iglesia de Sardis, de ocupar el modelo que Él dejó establecido, de ocupar la forma que Él tenía para poder llevar un evangelio sobrio. Fíjese que este versículo nos hace ver que Cristo espera algo concreto en la vida de cada uno de sus hijos. Está buscando evidencias de nuestra lealtad y de nuestro amor hacia Él. Y usted me puede decir: sí, pastor, pero este mensaje era para la iglesia en Sardis. Así es, era antiguo, era para la iglesia ahí en el Apocalipsis, allá en Sardis, pero hoy día es para usted. ¿Y cómo para mi iglesia? Usted es templo del Dios viviente. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Nosotros debemos de comprender lo que Dios está diciendo, lo que Dios, el Espíritu, dice hoy día a la iglesia del Señor. Y es que tenemos que, con la ayuda del Señor, andar conforme al criterio de Dios. El Señor, Dios Todopoderoso, amado hermano, está esperando algo de usted, algo concreto en la vida de cada uno de sus hijos. Él está buscando, mire, Jesús, Dios Todopoderoso, está buscando evidencias de nuestra lealtad y amor hacia Él. Debemos tomar esto muy en serio, porque normalmente, amados hermanos, el creyente tiene la tendencia
en centrarse ¿dónde? En sí mismo, y espera que Dios le ayude, que Dios le apoye y le consuele en cada circunstancia de la vida. Y con frecuencia olvidamos que Él también está esperando de nosotros pruebas que demuestren nuestro amor, lealtad y servicio hacia Él. Muchos en esta cuarentena definitivamente se han desconectado de la iglesia, no participan en los cultos, ni siquiera son capaces de pinchar, ¿no es cierto?, aquel que está entregando la palabra de Dios para recibir en su vida, porque ya no hay, ¿no es cierto?, ese entusiasmo, porque ha perdido el entusiasmo. Por eso el Señor nos dice hoy día, tomemos en serio lo que Dios nos está diciendo, amados hermanos. Normalmente que estamos acostumbrados a que Dios nos ayude, a que Dios nos consuele, a que recibamos la ayuda del Señor, a que recibamos, ¿no es cierto?, la cobertura del Espíritu Santo. Y con frecuencia siempre nos olvidamos de que Dios también está esperando algo de usted. Dios está esperando algo de mí. Dios está necesitando algo de nosotros, de la iglesia. Somos la creación de Él. Debemos de honrarle, debemos de buscarlo, debemos de acercarnos a Él, debemos de decirle al Señor cuánto le amamos, debemos de doblar nuestra rodilla para demostrarle a Él la fidelidad, el amor y lealtad y el servicio que tenemos hacia nuestro Señor. Gloria a Dios para siempre. Permítame un segundito. Punto número 4. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. El resto fiel ahí en Sardis, de la iglesia en Sardis, ese remanente fiel, debía acordarse de tener en cuenta o de recordar lo que había recibido y oído. Y es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Nos olvidamos de lo que Dios nos ha hablado, nos olvidamos de lo que hemos recibido. Entonces, cuando usted y yo no fundamos nuestra vida espiritual en la roca que es Cristo, viene un viento y nos desmoronamos porque no hemos atendido lo que Dios nos ha estado diciendo. Y eso es lo que el Señor le decía al resto del remanente ahí en Sardis, de esa iglesia fiel, de ese remanente fiel que quedaba. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Es decir, necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios que se habían escuchado y les habían llevado a su conversión. Es imprescindible, amados hermanos, que lo guardaran en sus corazones y lo practicaran en sus vidas. El Señor les decía, acuérdense ustedes, el remanente ahí en Sardis, de que a través de mi palabra, les decía el Señor, por la cual fueron transformados, por la cual fueron convertidos. Esa es la palabra que hoy día ustedes deben de guardar y arrepentirse. Seguramente habían dejado, este remanente había dejado de leer sus Biblias y de alinearse con la verdad. En ese caso, la falta de una buena dieta espiritual les había llevado, ¿sabe qué?, a estar débiles para poder hacer frente a la situación que tenían delante. Y usted, su dieta espiritual, ¿cómo está? ¿La está poniendo en práctica o la ha dejado de hacer y eso lo está manteniendo débil? Bendito sea Dios para siempre. Era necesario, hermanos, que ellos comenzaran a nutrirse, por nutrirse adecuadamente y fortalecerse espiritualmente, si querían llevar a cabo lo que el Señor les mandaba. Si usted hoy día necesita nutrirse de la palabra de Dios, abra su corazón. Dios le está hablando, Dios le quiere bendecir, Dios le quiere fortalecer, Dios le está diciendo, no te olvides, hijo, de lo que yo te he entregado, no te olvides lo que has oído, pero por favor arrepiéntete y ponlo en práctica. Bendito sea Dios para siempre. Sin duda, amados hermanos, el haber llegado a esta situación de desidia espiritual era algo de lo que se tenían que arrepentir urgentemente. Por lo tanto, amados hermanos, en esta enseñanza que el Señor nos ha dado el día de hoy, en esta mañana, lo que hemos podido entender es que Dios nos está diciendo que como iglesia de Cristo debemos de preocuparnos de lo que el Señor nos entregó, de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos entregó en algún minuto, que para nosotros significó un arrepentimiento, significó una transformación. Tenemos que volver a esas palabras, tomarla en cuenta, llevarla, ver que nuestra dieta espiritual tiene que empezar a hacerse. Debemos de nutrirnos de la palabra de Dios. No permita
que el letargo espiritual, no permita que en esta cuarentena Satanás le baje el ánimo, que ya no tenga ni siquiera ganas de poder abrir esto, que es la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. No permita que su Biblia esté empolvada ahí en un mueble, sino que saque su Biblia, léala en el nombre del Señor, porque Dios tiene palabra para usted, Dios quiere bendecirle. El Señor nos habla aquí en esta carta a la iglesia de Sardis, que es una iglesia que representaba estar viva, que representaba estar activa, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, era una iglesia muerta, una iglesia moribunda, y Dios no quiere una iglesia muerta, Dios quiere una iglesia viva, una iglesia bendecida, una iglesia que tenga la voz, que sea, ¿no es cierto?, el canal de bendición de lo que Dios quiere expresarle al mundo en estos tiempos difíciles. Al igual que ahí en Sardis también habían tiempos difíciles, eran tiempos delicados, pero sabe que había un remanente que aún conservaba sus vestiduras blancas, había un remanente que todavía oraba, pero el Señor les advertía: cuidado, no dejen de leer la Biblia, no dejen de buscar el rostro de Dios, no dejen de acercarse a Cristo, les decía el Señor, porque era muy importante lo que Dios estaba entregando a cada uno de ellos. Amados hermanos, el próximo domingo veremos el punto número 5, que dice así, para el próximo domingo, para que se prepare: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor nos está advirtiendo, el Señor nos está enseñando lo que necesitamos hoy día como hijos de Dios. No se preocupe de lo que está ocurriendo afuera. No se preocupe ni detenga su mirada, ni enfoque su vista en cosas que no le ayudan a su vida espiritual. Enfoque su vida en Cristo, enfoque su vida, su corazón en las Escrituras, busque el rostro de Dios, apártese para el Señor, santifíquese. Si usted busca el rostro de Dios, si usted se aparta para Dios, déjeme decirle que Dios tiene cosas maravillosas para su vida. Amados hermanos, esta ha sido la enseñanza en esta mañana de la escuela dominical. Espero en el Señor que haya sido de mucha bendición para su vida, que esta palabra haya quedado grabada en su corazón, en mi corazón. Estamos en vivo y en directo, amados hermanos, son casi las 11:30 de la mañana de este domingo 19 de julio, y Dios nos ha dado una gran bendición, una gran palabra, una gran enseñanza que nos anima a que sigamos como cristianos buscando el rostro de Dios. Voy a leer algunos mensajes de hermanos, ¿no es cierto? Los hermanos saludan, dice: muy buenos días, mi pastor. Saludamos a nuestro hermano Samuel, nuestro hermano Javier, nuestro hermano Bruno, nuestro hermano Juan Carlos Lara, nuestra hermana Mildred, nuestra hermana Noelia, nuestra hermana Paula Plasencia, que nos está viendo. Dios le bendiga. Nuestra hermana Miriam Canales dice: buenos días, mis hermanos. Dios le dé muchas gracias a mi pastor Jorge en beneficio de la iglesia del Señor por medio de su palabra. Saludamos a nuestra hermana Mildred Rivera, nuestra pastora Angélica Molina también, junto a Francita, que están ahí conectadas, nuestra hermana Vitalina Lepe, nuestra hermana Marianela Quilancheo, que Dios le bendiga a la familia, nuestra hermana Antonieta, a su familia, nuestra hermana Estrellita. Aquí los hermanos ponen: gracias Señor, gracias mi Dios, confirman amén. Nuestro hermano Héctor Oliva, Dios le bendiga. Todos dan gracias a Dios por la hermosa palabra, por la enseñanza. Realmente saludamos a nuestro hermano Jorge Samuel, que dice: hermosa palabra, una gran advertencia para no morir espiritualmente. Gracias por su palabra. Así es, hermanos queridos, el Señor hoy día nos ha hablado de que cuidemos nuestra vida espiritual y no seamos como la iglesia en Sardis. Recuerde lo que les dije la semana pasada. En las cartas a las 7 iglesias y en todas las iglesias que hemos estudiado hasta el día de hoy, amados hermanos, que es la iglesia de Tiatira, Pérgamo, ¿no es cierto?, Esmirna y Efeso, el Señor en todas esas hace un reconocimiento de la iglesia, las reconoce, las felicita. Pero fíjense que aquí en la iglesia de Sardis, el Señor la condena inmediatamente. Le dice: ustedes aparentan ser lo que no son. Y eso es para usted y para mí. ¿Qué es lo que ha dejado de lado? ¿Por qué se ha desganado? Pero mi pastor, es que es normal que nos desganemos porque somos humanos, nos venimos abajo, sí. Pero si usted tiene su fe
su vida espiritual fundada en la roca que es Cristo, como decíamos ayer en el discipulado. Venga lo que venga, vengan pandemias, vengan plagas a la tierra, su fe siempre estará puesta en Cristo el Señor. Y aunque se le presenten las circunstancias o situaciones más difíciles de su vida, déjeme decirle que con la ayuda del Señor todo es posible y todo pasará. Pero es importante, amados hermanos, que no se enfríe su vida espiritual. Saludamos a nuestro hermano Jorge Acuña. Buenos días, pastor. Dios le bendiga grandemente. Nuestro hermano Juan Carlos dice: el Señor nos dio porotos, debemos preparar nuestro estómago espiritual. Gracias, Padre. Saludamos a María Jesús Villarroel. Así es, el Señor nos está nutriendo con una palabra sólida, amados hermanos. Ya no estamos en tiempo de la lechecita espiritual, estamos en tiempo de recibir un mensaje sólido, una palabra clara, una palabra de bendición, una palabra que venga con profecía para su vida. ¿Y sabe por qué? Porque insisto, y con esto termino, para antes de ir a la oración, estamos entrando en la recta final. La venida de Cristo se acerca. Terminando esta pandemia, amados hermanos, viene la última parte de la historia donde el Señor ya empieza, ¿no es cierto?, a preparar su venida, porque Cristo ya viene a buscar a su iglesia. La tierra, como dice su palabra, está ya dando dolores de parto. Y esto es porque el Rey de Reyes, a ese que yo hoy día estoy predicando, a ese que hoy día te está restaurando, a ese que hoy día te está bendiciendo, Él viene pronto por ti, Él viene pronto por mí, Él viene pronto por su iglesia, pero viene por una iglesia viva, una iglesia espiritualmente bendecida, no una iglesia que aparente ser lo que no es. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amados hermanos, vamos a orar al Señor para darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a aprovechar de orar por aquellos hermanos que están enfermos, delicados de salud, aquellos que necesitan ánimo, fuerza, de donde nos estén viendo. Vamos a orar por todos ellos y vamos a orar de forma muy especial por nuestro hermano de nuestra iglesia, Ignacio Contreras, para que el Señor le ayude, le fortalezca. Está pasando una situación de salud complicada, pero tenemos la fe, tenemos la confianza que si nos unimos todos en oración, el Señor le va a sacar adelante. Quiero invitarle, amados hermanos, por favor, a que oremos al Señor y hagamos este ungimiento especial por todos aquellos que le necesitan, y le damos gracias al Señor por esta palabra. Oramos todos al Señor. Bendito Dios, buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta mañana por darnos un día más de vida, un día más de salud, Señor. Te queremos dar las gracias, Padre amado, porque por la fe nos hemos sentado a la mesa, Padre, a comer esta palabra. Tú nos has servido este hermoso plato, este plato contundente en nuestra vida espiritual. Te agradecemos porque tu palabra es viva, es verdadera, es eficaz para nuestra vida, nos alienta. Señor, ¿quién iba a pensar que en el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis hoy día nos iba a tocar a nosotros? Pero así tú lo has querido. Ayúdanos, Padre, a no morirnos espiritualmente, a no ser muertos vivientes en lo espiritual, sino que a ser hombres y mujeres vivos en el Espíritu. Padre, que busquemos tu rostro, que tengamos, Señor, el hábito de buscar tu rostro, Padre amado. Queremos orar en esta mañana y darte la gracia por esta hermosa palabra, que la grabes, la selles, Señor, y que también la practiquemos, porque es importante escudriñar y practicar. Ese es el secreto para que el Evangelio lo podamos vivir como tú nos ordenas. Señor, queremos orar por todos los que están enfermos, Señor, los que necesitan en las cárceles, en los hogares, en los hospitales. Queremos orar en esta mañana especialmente por nuestro hermano Ignacio Contreras, Padre bendito, para que tú tengas misericordia de él, Señor. Tú conoces la situación que está viviendo junto a su familia, pero tú eres poderoso, Padre, a través de estas redes sociales, a través de esta plataforma, enviar salud, Padre, a aquel que está necesitándolo. Señor, fortalezca a su familia, Padre, y este proceso que están viviendo nuestros hermanos y esta querida familia de nuestra madre iglesia, lo puedan pasar acompañados de usted, Señor, creyendo y confiando que usted va a dar la sanidad. Oramos por aquellos hermanos, amigos,
de las diferentes iglesias que tienen familiares, Señor, con contagio de COVID-19, para que tengan misericordia. Oramos y clamamos por aquellos que hoy día están necesitando una palabra de aliento, aquellos que están escuchando hoy día esta palabra, Señor, que este tiempo que hemos tenido en ti haya sido un momento grato, de ánimo, de alegría, Señor, y de regocijo. Padre, te damos las gracias por esta gran bendición de poder compartir junto a tus hijos a través del Facebook de nuestra iglesia, esperando, Padre, que todo esto que hayamos hecho haya sido para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo rogamos todo, Padre, te lo agradecemos en el bendito nombre y en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén. Quiero invitarle a que demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Agradezco a todos los hermanos que se han conectado, a los que están, ¿no es cierto?, poniendo ahí sus comentarios, ¿no es cierto? Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Quiero dejarlos invitados para hoy día. Sí, hoy día a las 5 de la tarde, una hermosa palabra del Señor nos tiene para nuestra vida. Usted no se preocupe si la palabra ya la escuchó o si ya la vio. El Señor siempre, amados hermanos, tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Hoy día a las 5 de la tarde los dejo cariñosamente invitados a que podamos compartir de la palabra del Señor. Y a contar del próximo domingo, mis hermanos, como se lo dije hoy día, vamos a estar en vivo transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor. Le quiero invitar a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, ¿no es cierto? En nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Maipú Oriente, ICMO. Ahí sale el logotipo, usted pincha el logotipo, ¿no es cierto? Disculpe, va a encontrar palabra de Dios, va a encontrar alabanzas, va a encontrar devocionales, va a encontrar reuniones maravillosas que teníamos en nuestros templos. Así que los dejo invitados a que visiten nuestro canal de YouTube. Esta predicación también va a estar, ¿no es cierto?, en el canal, si usted la quiere volver a ver. Están todas las escuelas dominicales. Nos dejamos invitados para hoy a las 5 de la tarde. El Señor nos tiene una gran palabra. También, como les decía, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Maipú Oriente, IGMO, y también puede seguirnos en nuestro Instagram, Oriente Iglesia Maipú. Espero que lo haya dicho bien, porque siempre me equivoco con el Instagram. Iglesia, Oriente Iglesia Maipú. Ahí síganos en el Instagram con la ayuda del Señor, ¿no es cierto? Ahí el Señor nos tiene bendecido para que usted vaya siguiendo todo lo que estamos haciendo. La iglesia no ha parado, Maipú Oriente sigue trabajando, Maipú Oriente sigue avanzando, así que no nos detengamos, tomemos en cuenta lo que el Señor nos ha dado en esta mañana. Amados hermanos, voy a leer los últimos mensajes antes de ya desconectar todo. Nuestra hermana Vitalina dice: gracias mi pastor por su hermosa palabra, permita que sea seguidora del Señor y no flaquear. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Vitalina. Nuestra hermana Emilia Rivera dice: gracias Señor por tu hermosa escuela dominical, sigue revistiendo de mucha gracia a nuestro pastor Jorge Muñoz Rivera, y saludos a nuestra pastora Angélica. Nuestro hermano Samuel también nos dice: hermosa palabra y enseñanza, que el Señor nos ayude a estar velando como las vírgenes prudentes, esperando al esposo nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a nuestra hermana Eliana Miranda. Soy el pastor Jorge Muñoz de la Iglesia Cristiana Maipú Oriente, la iglesia donde Cristo está presente. Deseo que Dios le bendiga. Los dejo invitados para hoy a las 5 de la tarde y espero que esta escuela dominical haya sido de mucha bendición para su vida. Que Dios de paz les guarde, Dios les bendiga. Un cariñoso abrazo a nombre mío, de mi esposa, de mi familia, y deseo en esta mañana que Dios les bendiga. Muchas gracias y que el Señor nos guarde.